días. Alegría. Señora Tenógenes. ¿Cómo está, Flor? Esa elegancia de Francia. Es viernes, es viernes. Es viernes de risas y alegrías y el cuerpo no lo sabe. ¿Qué va? Bueno. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor. Lo de Guido, ¿cómo Hoy estás? es viernes 4 de diciembre del inicio de la pandemia 2020, último mes del año, y quiero enviar un saludo, un día de anticipación, pero bueno, a los voluntarios. Mañana es el Día Mundial del Voluntariado y a todos los miles de voluntarios que hacen de Panamá un país más llevadero con su trabajo desinteresado, miembros de clubes cívicos, miembros de asociaciones de voluntariado, de ONGs. Un saludo muy especial y no desmayen en sus esfuerzos. Gracias, Guido. Tú siempre tan cheerleader. Me gusta. No, hay que siempre poner un punto positivo. La vida es, Perfecto, la me vida es parece. bella a pesar de todo. La No, vista y verla. me parece magnífico comenzar con el Totalmente. reconocimiento, porque hay muchos panameños que hacen tanto y con tan poco, porque esa es la verdad. Y Así sin están. ganas de taquillar. Y sin ganas de taquillar, que creo que es lo importante, porque últimamente pues hay mucha gente haciendo cosas, pero todo el mundo quiere taquillar por algo. Todo el mundo quiere No taquillar. todo el mundo. La mayoría. Flor, La gran mayoría, pero Flor. mira que no todo el mundo. Sin de verdad embargo, que no hay todo el mucha mundo. gente trabajando de manera Sí. anónima en clubes cívicos. Aquí hay muchas críticas hacia el 2030, pero ¿qué ocurre? Nadie ve lo que el 2030 hace todo el año. Así es. El trabajo que realiza el 2030. Vemos nada más, bueno, lo de la Teletón. Hay algunas críticas hacia la Teletón todos los años, pero esos muchachos están trabajando todo el año. Con pandemia, sin pandemia, es un trabajo recurrente. Así como el 2030, el Club de Leones, así como el Club de Leones, el Club Rotario, y así montones Iguanes. de grupos cívicos que dan mucho de sí. Y hay por gente nada. que no lo hace a través del Por grupo nada. cívicos, lo También, hace exactamente, a nivel personal. A nivel personal. Y eso se ha demostrado muchísimo en la pandemia. Ujú. Cambiando un poquito de tema, más que el anuncio de ayer, del que también quisiéramos hablar hoy. Primero, bueno, vamos con el anuncio, pues. El anuncio de ayer, todo el mundo esperaba que fuera o el toque de queda reducido o ampliado, perdón, o una cuarentena total los domingos, y es lo esperado, tomando en cuenta cómo estaban los números. Pero se salieron con que van a sancionar más duramente a quienes cometan las faltas. Y esas faltas de las que están hablando, las sanciones que están hablando para estas faltas, ya están contempladas desde hace buen rato. Entonces, realmente no entiendo. La primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué cuándo van a empezar a sancionar a los funcionarios y allegados que violan la cuarentena? O sea, ¿por qué tienes que seguir anunciando sanciones que ya existen cuando a los de los cercanos no los sancionan? A mí lo que me llamó la atención, Flor y Atenógenes, fue la expectativa que se generó, Sí. porque se anunció con muchas horas de anticipación que a las 6 se haría un importante anuncio. Ni un importante. Y no hubo tal cosa. Para mí el anuncio importante fue otra vez el anuncio de las cifras del día. Sí. Se lograron un récord en pruebas realizadas, casi 15.000 pruebas. A mí me pareció eso... 14.000 y pico, muy bien. Así es, notable. Bajó el índice de positividad a 12 punto algo por ciento. Sin embargo, el número de casos también fue grande, 1.800 y pico. Sí. Y el tema de los fallecidos. Pero ese fue el anuncio más importante, porque lo que anunció el ministro, como bien anota Flor, esas sanciones ya Ahora, están yo le establecidas. pregunté en lo mismo. Y lo más importante, aparte de las cifras, fue que suspendieron El regreso. el decreto que impulsaba el regreso de las personas de 60 años o más en riesgo al trabajo dentro del funcionariado público. Ahora, le pregunté lo mismo que ustedes. La misma pregunta se la hice hoy a la directora nacional de salud, Nadia Porcel. Y me dijo que esa expectativa se creó en redes, que ellos en ningún momento habían dicho que iban a hacer un anuncio importante. Eso fue lo que me dijo. ¿Lo busco? Eso fue lo que me dijo. ¿Te lo Sí, busco? Eso fue lo que me dijo. Bueno. Que toda la expectativa Porque se dio en entonces redes, ahí está. que ellos no hicieron... o sea, Mira, esa es fue, que aquí hay un esa punto. fue una Si el información ministro que de uno podía ver Salud... en un tuit. En un comunicado, si el ministro de Salud sale a hablar, yo creo que es importante, y más en las circunstancias en que estamos. Claro. Igual, ayer, yo no sé, yo no sé ustedes, pero desde un punto de vista periodístico, ya eso no son ni siquiera conferencias, esos son discursos. Es que, Sí. Es un discurso, ahí no permiten ninguna pregunta, mira, si nada. hacemos un análisis de cómo ha sido la dinámica de estas conferencias, recordemos que en determinado momento dejaron de hacerlas diariamente y las
limitaron a comunicados, Sí. donde informaban las cifras y las medidas. Después y qué sé hablaron yo. de 2 veces a la semana conferencia, después Así es. una. Después los martes. Y los martes se convirtió en el día que la gente esperaba y la presencia del ministro y de las autoridades y todo. Pero entonces cuando a ti te avisan que el ministro va a hacer un anuncio Importante. el día jueves, pues llama la atención. Entonces sí supuesto. se creó. Claro. Y más cuando están los números Sí se subiendo. así es, sí se creó una expectativa, Claro que se no creó. necesariamente por las redes. el Ministerio de Salud lo puso, pero lo que dicen es que ellos en ningún momento dijeron que iba a ser un anuncio importante. O sea, ellos anunciaron un anuncio, pero que no iba a ser importante. Entonces, ¿para qué anuncias una cosa que no es importante? Que puedes haber mandado un tuit. De verdad que es bueno, No, vamos a no, cambiar no. de tema porque Y me da también- como, y- me no, da no, como no. una embolia. ahí. Pero no, y también Oye. los protagonistas. Porque bien, el ministro de Salud. sea. Pero después entra el director de la Caja del Seguro Social y perdónenme, no Y la tenía ministra consejera también. absolutamente nada que hablar. Es ni yo creo que le mencionar dijeron como allí. que, bueno, O sea, ya estamos aquí, improvisa. exacto, Mira llena a ver el qué tiempo, hablas llena hoy. el espacio. No, No hay tampoco es así. derecho. No es así. Y Primero más- es un irrespeto a la ciudadanía, segundo es un irrespeto a los medios de comunicación que están transmitiéndolo. y que no nos permiten hacer Y que, preguntas. tienen compromisos también con los anunciantes. Entonces hay que ser un poquito considerado. Ey, habla cuando tengas algo que hablar. Eso O es. sea, Así es. Y, Bueno, y con algo realmente contundente. Todo el mundo está viendo lo de las estadísticas, todo el mundo le preocupa eso. Obvio, todo el mundo comenzó a pensar que venía un anuncio importante. por supuesto. Esto de viene el lobo, viene el lobo, yo no sé si es lo correcto o es la estrategia. Realmente me Sí, enreda. a mí me enreda. también. Mira, ayer hubo dos cosas que me llamaron la atención. El lunes empiezan a protestar las enfermeras otra vez para que les paguen. La Unión Nacional de Ciegos, por otro lado, dice que les deben 8 meses de subsidios y están ya quebrados. Pero por otro lado, el gasto de la planilla creció 24 millones de dólares en agosto. En planilla. Entonces no tienes para pagar a la gente que hace tu trabajo, porque Provicida también cerró esta semana por falta de plata, porque los gobiernos lo ignoraron, varios. Y entonces tienes para aumentar planilla 24 millones de dólares en agosto en comparación con el año pasado. Me Sí. parece inaudito. Y el tema del aumento de planilla, pues eso hay que cernirlo, porque se entiende que hay legislaciones de determinados sectores que tienen un aumento pactado o programado por ley. Magnífico. Lo que no se entiende es que se haya aumentado, por ejemplo, el número de asesores pagados. Sí, exacto. Porque uno puede entender que los médicos, las enfermeras, los auxiliares de salud, los maestros, etcétera, que tienen aumentos programados. Uno puede entender eso. Y aún así, cuesta trabajo. Pero que haya asesores, botellas, porque parte del aumento de la planilla, sin duda, Flor, tiene que ver también con las botellas. Es imperdonable, o sea, es inentendible, injustificable en medio de una crisis del tamaño de la crisis fiscal que está haciéndole frente el gobierno. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que el Contralor ha decidido cambiar la guía, ¿cómo se llama? La guía de fiscalización. La guía de fiscalización. La guía de fiscalización para entonces pagar simplemente cuando la entidad contratante diga, ok, recibe a cabalidad. Y así es que van a pagar el hospital modular. Yo realmente, a mí me parece que eso es lo más escandaloso esta semana. Así, ese fue el mismo procedimiento que se utilizó entre los años 2009 y 2014 en el PAN para desfalcar de manera grosera los fondos del Estado. Porque el contratante era el PAN y ahí era donde se hacían todos los chanchullos, ¿no? Con el mismo Miren, procedimiento, sin fiscalización, recibida conformidad. Yo creo que la forma de poder medir este asunto de las planillas, y no estamos hablando específicamente ahora de la Asamblea, sino de todo el Estado, es ver cuántos administrativos realmente hay versus técnicos. O sea, gente que sabemos, o sea, un médico, una enfermera, un auxiliar está contratado para hacer su trabajo, pero cuando yo veo, por ejemplo, las planillas del seguro que tienen un administrativo por prácticamente un personal de la salud, nos damos cuenta que ahí hay un problema. Por supuesto. O sea, hay muchos administrativos versus personal que realmente es necesario. Esta mañana yo presentaba una denuncia en el noticiero sobre la falta de atención que están teniendo en el complejo hospitalario metropolitano los pacientes. Demoran 5 o 6 días para darle información a un familiar acerca del estado de salud de su paciente No con hay COVID. derecho. Cuando hay tantos administrativos, ¿qué están haciendo esos administrativos? Ahí entonces vemos Hay que que la ver cuántos planilla están trabajando ahí. exacto, ahí mismo que la planilla está siendo afectada por las botellas. Y atenógenes. Ahí están las El botellas. personal médico que lleva 9 meses haciéndole frente a la pandemia está agotado. Claro, mientras ¿cómo no? Claro. hay administrativos rascándose las orejas. Oye, No, y en culpan Panamá al- Oeste, Mira, les eliminaron las vacaciones y los compensatorios.
listo, estamos entendiendo que necesitamos más que nunca que estén, sobre todo en Panamá Oeste, que está a tope el Nicolás Solano. Pero págales, hombre. Tienes 3 meses sin pagarle al personal Ahí está. de Panamá Oeste, pero les quita las vacaciones. Y estás hablando de Panamá Oeste, pero las enfermeras están denunciando que eso está pasando en todo el país. Claro, pero a digamos nivel que nacional. a los de Panamá Oeste les quitaron las vacaciones y los tiempos compensatorios. No, en muchas. Aparte de Panamá Oeste. Aparte de Panamá Oeste está pasando eso. Es más, en el caso del Gravísimo. seguro, en el caso del Ministerio de Salud, hay casos específicos. En los hospitales a los médicos le están quedando, por ejemplo, hasta el celular. No pueden utilizar el celular, pero no tienen un administrativo que lo apoye. Y me dice el médico que está comprometido, y más ahora en esta época del COVID, porque el paciente culpa al médico, pero el médico no tiene la culpa. Debe haber un administrativo que le esté dando apoyo al médico. El médico está atendiendo pacientes, la enfermera está atendiendo pacientes, el auxiliar está atendiendo pacientes. ¿Quién los apoya? Y muchas Nadie. veces sin insumos. Es la mayoría de las No hay veces. sin derecho. insumos. Están manejando esto o sea, la realidad lo sobrepasó. Han demostrado ser unos perfectos incapaces para manejar esta crisis. Totalmente. No hay derecho. No hay Totalmente. derecho. Mira, Que en todavía se estos esté días peleando por insumos, eso no tiene nombre. no hay derecho. Y mira, en estos días Lombana puso un tuit que a mí me llamó mucho la atención y me puse a hablar con varios médicos de la privada y de la pública. Hablé con 4 doctores y me dijeron exactamente lo mismo, y es, la pregunta del millón aquí es, ¿cuántos de los pacientes que han fallecido no tenían que morir? Ujú, Eso exactamente. es escandaloso. Yo no sé cómo nadie despierta. Yo realmente no lo entiendo. No lo entiendo. Esa relación pacientes técnicos, esa relación administrativos técnicos en todo el Estado hay que revisarla. Porque hay gente que sí es tecnócrata, insisto, que Por sí hace supuesto. su trabajo. Pero hay otros que normalmente son administrativos, asesores o cualquier otro tipo de nomenclatura que le pongan, que nadie sabe qué hace. Sí. Que está allí para llenar un espacio. A veces, cuando va a trabajar, porque esos son los que son administrativos, son nombrados, no tienen funciones, pero muchos de ellos ni siquiera tienen funciones, ni siquiera se les ve, son las clásicas botellas. Claro. Y está ocurriendo. Y lo más triste es que ocurra en medio de la pandemia. Si ese presupuesto de planilla se hubiese aumentado en más médicos, más auxiliares, más enfermeras, más equipo para soportarlos, oye, otra historia sería. Pero muchos son asesores y eso es lo que realmente indigna a muchos panameños, que en medio de la pandemia todavía se sigue pensando en esto. No, y además a todo Eso es el mundo gestión. le han reducido el salario. Todo el mundo está golpeado económicamente y entonces ellos Eso es siguen gestión. cobrando hasta el último centavo. Incluso los que están en su casa sin hacer teletrabajo cobran viáticos que no usan. Eso es gestión. Eso es gestión. A mí eso me parece realmente increíble, eso que acaba de decir Increíble. Flor, que personas que están haciendo teletrabajo estén cobrando viáticos. No. Personas que ni siquiera teletrabajo porque sus funciones no dan para hacer teletrabajo. Pero entonces, ¿cómo van a hacer, cómo van a cobrar viáticos? Si los viáticos son para desplazarse, Bueno, los viáticos por definición son los gastos o sea, el dinero que se les da a los funcionarios para desplazarse fuera del lugar donde trabajan, fuera del lugar de la plaza donde están. Entonces son viáticos o al interior de la República, cuando funcionarios de Panamá tienen que viajar al interior, o funcionarios del interior a Panamá, o viáticos en misión oficial al exterior. No hay otro tipo de viáticos, según la ley de presupuesto. Igual dietas, estás cobrando dietas cuando no tienes errores porque estás en tu casa. Te vas a pagar el supermercado además de la casa, pues. O sea, me parece insultante. Lo de las dietas, yo entendía que eso lo habían suspendido, pero bueno, ya nada me sorprende realmente. No. No, es que ahí debe haber una prioridad en este momento y es el apoyo a todo lo que tiene que ver con la salud. Y por otro lado, lluvia de contratos, todos excepcionales, para hacer cosas que son absolutamente En lo de prescindibles. en lo de la Contraloría, ahora más tarde profundizaremos con el invitado, pero a mí me parece realmente sorprendente que, por ejemplo, en temas de ingeniería, de obras públicas construidas, ya sea construidas por el Ministerio de Salud, ya sea por la Caja del Seguro Social, ya sea por el MOP, ya sea por cualquier entidad, la Contraloría renuncie a hacer lo básico que se requiere para una fiscalización de que la obra está bien construida, que es la inspección del Departamento yo no de Ingeniería, entiendo, yo no de la entiendo. Dirección de Ingeniería O sea, que de cierren la Contraloría, Contraloría, que cierren la Contraloría, que pues. está solo para ese propósito. Entonces, argumentando que por la emergencia creada por la pandemia no se pueden hacer esas inspecciones. Oiga, No, hombre. eso realmente es revelar y de levantar la mano cuando dice, ¿quiénes son los incapaces? Yo, No, levanta la mano. yo de verdad pensaría, con lo que estamos viendo en la Contraloría, yo pensaría que da exactamente igual si la cierran. Oye, y por otro lado, Patético. ¿vieron todos los parentescos de la nueva vicecanciller? Ah, claro.
Sí, yo lo dije ayer. Sí. Pero va más allá. Ella hace parte de la burbuja familiar. Ven nuevamente lo que ayer decíamos. Todo comienza y termina ahí, en el ministro de la presidencia. Es que ¿sabes qué pasa? Y les vale la opinión pública. Y en el presidente de la Asamblea también, claro está, ¿no? Ellos les vale 3 pepinos la opinión pública, 3 hectáreas de pepinos la opinión pública. Y sabes que no hay derecho. No hay derecho para tanto irrespeto con la ciudadanía. Es que no es un ministerio político, insisto. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio técnico. Nosotros necesitamos tener relaciones con muchos países. Entiendo que los nombramientos de muchos embajadores o cónsules pueden ser políticos, sí, pero ellos no manejan las relaciones exteriores, ellos no manejan la política exterior, es un tema técnico, eminentemente técnico. Entonces, ¿por qué politizarlo? Eso es lo que no termino de entender. Sí, ahí porque no están pensando en el país, Atenógenes. Realmente no se entiende. O sea, se acierta con la designación de Erika Moines al frente del ministerio. Coincido. Pero se comete el error de el viceministerio designar a una persona que está evidentemente vinculada con el sector político del partido de gobierno. Entonces es como ponerle la vigilancia política a las acciones del ministerio. Ese es el punto. Entonces, ese es el punto. O sea, está bien, si la señora tenía un puesto diplomático anteriormente, no significa que fuera diplomática. Ojo, pudiese ser en Francia, pudiese ser en España, pudiese ser donde quisiera. Consejera económica en la embajada. Pero eso no significa que era una funcionaria técnica, es una funcionaria política y con vínculos familiares inclusive con altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo encima. Sí, tiene al hermano como asesor de la presidencia, al padre como asesor de la Asamblea. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tiene al tío como embajador en Suiza, que además eso no va a representar un conflicto de intereses si va a ser vicecanciller. Sí, bueno, pues esas son las cuestiones las distorsiones que nuestra política criolla crea en instituciones que deberían ser eminentemente técnicas. Sí. Ojalá algún día nuestra Cancillería se llegue a manejar con profesionalismo. Ha tenido varios intentos. Ha tenido varios intentos. En la historia han existido cancilleres políticos, pero puede ser político, pero es una persona que tiene carrera técnica. Y ha pasado, y han sido buenos cancilleres, ¿no? Y sobran los ejemplos en el caso de la Cancillería. Pero cuidado a la hora de tomar este tipo de decisiones, sobre todo porque es la vicecanciller. O sea, y que si pasa algo a la Cancillería, termina siendo la canciller. Entonces, ¿qué ocurre? O te defines con el manejo de la política exterior de una forma técnica, o lo manejas simple y sencillamente a través de la misma forma que maneja el resto de las embajadas. Y esto de lo de las embajadas es en Panamá y en todas partes del mundo. Las embajadas son posiciones entre política y técnica dependiendo del país, y eso hasta lo hace Estados Unidos. Pero la política exterior de un país se maneja de manera técnica. Eso no entra en el vaivén político, igual que la parte económica debiese ser, pues no debe entrar en esos vaivenes políticos. Así hablamos de un ministerio, pues solo los ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de también Obras Públicas, también se debería manejar de manera técnica. Está bien, pero normalmente es donde entra la parte política. Sí, pero no la meta en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde es un asunto técnico, ¿no? Y debería ser, yo siempre he pensado que el manejo de la Cancillería nuestra debería ser profesional, como la tienen otros países, por ejemplo Brasil. Toda la vida se ha destacado por tener una Cancillería profesional donde los embajadores casi todos son de carrera. Colombia también. Así es. No, la mayoría de los países, ojo, la mayoría de los países. Sí, porque entienden la importancia de tener un Ministerio de Relaciones Exteriores profesional de buena cara al mundo. Vamos al cambio comercial. Ya volvemos y vamos a hablar con Ernesto Cedeño sobre los cambios y exabruptos de la Contraloría. Bueno, hablando acerca del Día del Voluntariado que se celebra mañana, tengo contacto ahora mismo con Carolina Freire, casualmente. Carolina, buenos días. Creo que es importante hablar acerca de lo que va a ser el Día Nacional y Mundial del Voluntariado. ¿Nos escuchas? Escucho perfectamente. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Carolina. Hola, Carolina. Hola. Cuéntanos, porque creo que este año ha sido particularmente importante en ese sentido. Es un año de solidaridad, un año donde muchos panameños han tenido que entender, por la mala, quizás por la pandemia, lo importante de la solidaridad. Sí, totalmente, y gracias a ustedes por el espacio y a Estelita que nos ha brindado la oportunidad
El 5 de diciembre, mañana, es el Día Internacional de los Voluntarios y Panamá también lo celebra, ya que está el día consagrado en una ley. Y tenemos hoy un foro a las 10 de la mañana que aprovecho a invitar a todos, donde vamos a explorar junto al gobierno, al sector privado, ONGs, cuáles han sido las tendencias y qué desafíos presenta la situación actual para el voluntariado en el país. Aunque no tenemos datos oficiales sobre el nivel de involucramiento de voluntarios en el 2020, es evidente por la gran solidaridad que expresaron los panameños en diferentes ámbitos, que el voluntariado ha cobrado un rol preponderante ante la emergencia. De hecho, el lema internacional para el Día de los Voluntarios en 2020 es "Con voluntariado es posible", y destaca la labor de los voluntarios frente a la emergencia, donando su tiempo para distribuir alimentos y dar ayuda humanitaria, donar plasma, dar tutorías virtuales, es decir, un sinfín de acciones que los voluntarios han realizado. Ahora, Carolina, ¿cómo se conectan a la actividad que van a tener a las 10? No sé si será abierto a todo público. Sí, es abierto, facebook.com y en la cuenta de Ponte en Algo Panamá, ahí les va a aparecer el video transmitido en vivo, donde vamos a tener un mensaje de la ministra de Desarrollo Social y la participación de diversos voluntarios, y que gracias a la Fundación Causa Nuestra vamos a tener un reconocimiento especial a 33 voluntarios panameños que han dado la milla extra en todo ámbito durante la emergencia. Bueno, muchas gracias, Carolina. Carolina Freire. Gracias a ustedes. Gracias por participar acá. Lo que decía Guido al principio, entonces, mañana es el Día Nacional e Internacional del Voluntariado. Así es, Guido, ¿no? Es el Día Mundial del Voluntariado. A quienes hay que agradecerle por todo ese compromiso, sin ningún tipo de gratificación la mayoría de las veces, en función de ayudar a los demás. Bueno, y ahora sí vamos a establecer contacto con Ernesto Cedeño en unos minutos para conocer también otras reacciones sobre las cifras que van saliendo en función de la cantidad de contrataciones en la planilla estatal que se han dado. Y también el nuevo rol que está jugando la Contraloría ahora, que era lo que estábamos diciendo antes de irnos a la pausa. O el nuevo rol que no está jugando. Que no está jugando, exactamente. Claro, dadas las características y las situaciones, se podría pensar que esa debida inspección previa era necesaria es necesario por los temas de pandemia, pero ojo, habría que ver de qué forma la modificación de esa guía de fiscalización involucraría no solamente lo que tiene que ver con la pandemia, sino otros temas. Y yo creo que esa es la puerta que se puede estar abriendo en estos momentos, ¿no? Sí, definitivamente, porque reitero, a mí se me hace realmente curioso, por no decir exótico, que sea la Dirección de Ingeniería la que se alegue que por la emergencia creada por la pandemia no puede hacer su labor de inspección mínima de las obras que cualquier entidad del Estado contrata para determinar si efectivamente se cumplió con lo que estaba establecido en el pliego de cargos o en el contrato realizado. Ese es el trabajo mínimo que hace la Dirección de Ingeniería, y le pone su ganchito que tiene en cuenta, su ganchito o su cruz, que tiene en cuenta la Dirección de Fiscalización para refrendar o no refrendar. Entonces, realmente decir que no, que eso se va a obviar por la emergencia causada por la pandemia, se presta para que nos entreguen a los contribuyentes obras mal realizadas, obras con sobreprecios, obras a destiempo, obras con los materiales inadecuados, sin cumplir las especificaciones, porque si no hay nadie que supervise por parte de la Contraloría... Es que la Contraloría no puede mirar por otro lado. ¿Cuál es el criterio? No, que es responsabilidad del contratante. No. Hombre, eso es lavarse las manos, ¿no? Con más razón, ahí la burocracia tiene que actuar, ahí la burocracia tiene que entrar y, claro, hacer su trabajo como corresponde de manera eficiente y rápida, que es lo que en todo caso la pandemia está pidiendo. Pero ya tenemos a Ernesto Cedeño, Flor. Ya lo tenemos al aire. Ernesto, buenos días. ¿Cómo no? Bendiciones. Bendiciones Panamá en Dios y esperanza. ¿Viste lo de la Contraloría y la resolución que tiene que ver específicamente con el control previo de las obras? ¿Qué piensas de eso? Usted que tiene experiencia en este asunto, ¿no? No es cualquiera que está hablando. Primero, yo leí detenidamente la resolución 509D que salió en la Gaceta Oficial 29.174A y salió con errores. Usted la tiene y el radio escucha hace referencia a la ley 61 de 2007 y eso fue superado por la ley 153 de 2020
y se sustenta en el decreto ejecutivo 40 que ya no existe. El decreto ejecutivo que existe es el 439 que entra a modificar el texto único de acuerdo a la última legislación de votaciones públicas. Es decir, el fundamento jurídico de este instrumento jurídico es desfasado. Ya el decreto ejecutivo 40, como usted ve, considerando, se dice en el último párrafo, como quiera que la ley 22 de 27 de junio del 2006, ordenada por la ley 61 del 2017, ya después está viendo la ley 153 de la dispensación por título. Y el decreto ejecutivo 40, ya eso no existe, ya fue el 439. Empezando por ahí nace con errores. En el decreto ejecutivo 439, que es el que modifica, el que desarrolla la ley, el texto único, conforme fue modificado con la ley 153, que no lo menciona esta resolución, te dice, y cito, con respecto a compras de emergencia, la Contraloría General de la República determinará que las contrataciones fundamentadas en el procedimiento especial de adquisición de emergencia sean objeto de únicamente control posterior. Para que esto sepa, apreciada Flor Mirachi, Hugo, Atenógenes, y el apreciado amigo el fiscal de cuentas, se requiere, conforme lo resta la ley 3284, una resolución donde diga formalmente que en algunos casos específicos la Contraloría solo va a ejercer el control posterior. También fundamentado en el artículo 280 de la Constitución, que te dice que la Contraloría per se puede determinar cuándo ejerce el control previo y el posterior. Pero no es un instrumento como el que está hablando de línea de fiscalización. Si lo que quiere la Contraloría es efectuarlo de control previo, implica la rúbrica de la Contraloría en el acta de aceptación final, el contrato de obra, porque así está en la ley 22, conforme fue modificada por la última, por la ley 153, debió haberlo dicho. Esto nació con errores y jurídicamente, también estaba leyendo, que trata de tratar de exonerar a la Dirección de Ingeniería firmando un acta de aceptación final, pero diciendo que lo hace de acuerdo a inconvenientes que ellos tuvieron para ir al sitio, etcétera, etcétera, para compra de emergencia. Primero, el fiscal de la causa no va a exonerar a los ingenieros de Contraloría por no haber refrendado, rubricado el acta de aceptación final, porque no hay una resolución que efectúe el control previo. El acta de aceptación final, que conforme a la ley de contrataciones públicas, es la que da derecho que cobre, tiene que estar firmado por los auditores de la ingeniería de la Contraloría, y ellos tienen que haber visto. Mira, hay cualquiera cantidad de casos donde la Contraloría firmó actas sin haber visto, y eso es motivo de investigación penal. Es decir, el instrumento jurídico, aterrizando, nació a la vida jurídica con defectos porque se sustenta en ley, en decreto inexistente. Dos, la única manera que la Contraloría puede efectuar el control previo, y es decir, eximir de la responsabilidad de los funcionarios de ingeniería de la Contraloría, es que el Contralor diga por resolución que efectúa del control previo, pero como no lo ha hecho, lo que da a entender que quiere facilitar el pago de alguna u otra manera, violando los procedimientos para dar la agilidad. Y yo creo que sí es preocupante, no es la manera jurídica. Yo desconozco por qué asesoría jurídica de la Contraloría no leyó primero. Si cualquier conocedor de contrataciones públicas sabe que el decreto ejecutivo 40 de 2018 ya no existe. Empezando por ahí, se debió haber ajustado el procedimiento y haber asesorado al señor Contralor que las cosas deben ser despacio y para fortalecer el buen manejo de la cosa pública. No sé para qué hay tantos asesores y no les pueden decir ni esto que es lo básico. Doctor Cedeño, además, como usted bien anota, es un requisito para cualquier obra, porque es que el tema aquí, una cosa son las compras de emergencia, que eso uno puede entender que por tratarse de emergencia, digamos que se requiere comprar 100 respiradores, digamos, por poner un ejemplo, no digo que se requiera, se exceptúe de ciertos requisitos en la compra, y eso ya está establecido desde el inicio de la pandemia. Pero otra cosa son las obras públicas. Las obras públicas, por más de emergencia que sean, toman un tiempo. Entonces, ¿cómo puede arguirse que es que por efecto de la emergencia creada por la pandemia no se pudo hacer una inspección de ingeniería de la Contraloría? Pero ellos siguen trabajando, además. A mí eso no me cuadra. O sea, no entiendo cuál sería la situación en que una obra, por más de emergencia que sea, digamos las carreteras que se
que se cayeron o se rompieron en tierras altas con la emergencia del huracán ETA y IOTA. Hubo que reconstruirlas rápido, se tuvo que contratar rápido a una empresa por contratación directa. ¿No pueden ir los ingenieros de Contraloría a inspeccionar esas obras antes de proceder con el pago? Es mi pregunta. Que sí. Yo me acuerdo cuando era funcionario de la Contraloría que un día el acta de aceptación final, un funcionario de ingeniería firmó que el que estaba viendo la obra y se le pagó, pero resulta que solamente estaba viendo la parte de afuera y no entró. Inmediatamente hubo una lesión al patrimonio porque no había construcción después. Entonces eso fue una broma que pasó y un proceso penal que existe. Mira, aquí no hay justificación. Yo podría entender, Guido, que al principio de la pandemia, que todo estaba como en efecto psicótico, nadie quería salir de su casa y todo el mundo, a veces ni hablaba por teléfono mucho, uno podría saber, bueno, ¿sabes qué? No, el ingeniero, el inspector o el arquitecto no va ahí en sitio, pero hasta ahora uno se la ingenia para ir. Pero yo te propongo más sencillo. Si la Contraloría, si bien quiere tirarle la toalla, por decirlo así, a la administración, que se actúe del control previo y ellos serían responsables 100% por todas las compras de emergencia, pero no lo puede hacer por entre instrumentos. Eso está en la ley orgánica de la Contraloría, es por resolución, en donde el contador puede decir, ¿sabes que se efectúa el control previo para tales obras, para tales procesos? Entonces, 100% de la responsabilidad del Estado, pero no puede emitir un instrumento jurídico para tratar de darle fortaleza jurídica y darle un tanque de oxígeno a todas las instituciones para que yo salvaguardar toda tu responsabilidad a través de una firma de un acto de ejecución final cuando no es el procedimiento. Es preocupante esto, licenciado Cedeño, porque al final parece una iniciativa que tiene que ver con la pandemia, pero que terminaría definitivamente afectando el interés público, el interés del Estado en este caso, y al que la Contraloría debe cuidar específicamente, no el interés particular de un miembro del Estado, sino el interés del Estado. Para eso está la Contraloría. No, y yo hago reminiscencia a lo que es el procedimiento que hubo en el hospital modular. Primero, aquí hubo un procedimiento que planteó en compra de emergencia, que se violaba hasta inclusive la comparecencia de la Contraloría. Yo presenté una queja al procurador de la administración ante mi queja. El director de la DGCP, de Dirección de Concesiones Públicas, dejó sin efecto este procedimiento. Miren, en ese procedimiento es algo interesante. Entre la Procuraduría de Administración y el Contralor, que a él no lo habían consultado cuando se emitió un procedimiento especial para compra de emergencia. La cosa que ya ese procedimiento quedó sin efecto, y ese procedimiento fue el que hizo viable la entrega del hospital modular sin la comparecencia, sin el aval de la Contraloría. Esto es lo que ha pasado, por eso que estamos con un hospital modular funcionando y no hay ni siquiera aceptación de la Contraloría. Bueno, pero ahí es claro, porque el aval vino posterior y eso es una investigación que está ahorita siendo sujeto de investigación por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas conforme lo determinó el Procurador de la Administración. Lo otro... Ahora, yo coincido con ustedes de la preocupación. Cuando Trump me llamó, yo empecé a leer el procedimiento detenidamente porque ya había impreso esta guía de fiscalización y empecé a descubrir, a cotejarla con la ley, y es lamentable que desde el inicio nace errada con el fundamento jurídico que le acabo de decir a los radioescuchas, totalmente desfasada desde el punto de vista jurídico, y es lamentable que no le hayan asesorado adecuadamente al contador, que ni siquiera hubiese firmado un instrumento jurídico basado en normas inexistentes, como el decreto ejecutivo 40, que fue superado por el decreto ejecutivo 439, que es el desarrollo de la nueva ley de relaciones públicas del texto único, conforme fue modificada por la ley 53, que ni siquiera la citan este instrumento, porque citan la anterior y de la ley 101 que ya está en mejor vida. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en Panamá y ¿qué yo te puedo decir? Doctor Cedeño, una pregunta, una inquietud. Usted con la experiencia que tuvo en la Contraloría, ¿qué sucedería en el caso en que, digamos, en gracia de discusión, hay una obra pública contratada por el Ministerio de Salud o por la Caja del Seguro Social o por cualquier entidad del Estado? La Contraloría, con base en esta nueva disposición o regulación o resolución que han emitido especial,
le traslada o pretende trasladarle la responsabilidad de la aceptación de la obra a la entidad contratante, ¿verdad? Y entonces la entidad contratante recibe la obra a satisfacción y se produce el pago. Luego, en ejercicio del control posterior, la Contraloría ordena una auditoría y resulta que detecta que hay una lesión patrimonial porque la obra no estuvo construida de acuerdo con las especificaciones, con los materiales, etcétera. ¿Eso libra de responsabilidad a la entidad contratante o la pone en más riesgo el hecho de no haberse hecho la inspección correspondiente por la Contraloría? Sí, definitivamente, claro que la pone en más riesgo. Yo soy uno de los defensores del control previo. Precisamente el control previo fortalece la institucionalidad y a todos los funcionarios, porque por supuesto, y tú lo manejaste muy bien con los alcances donde tú te de cuenta, cuando hay un hallazgo en control posterior, nada libre de responsabilidad. Pero yo voy más allá. Esto le puede inducir responsabilidad al nuevo contralor y explico por qué. El hecho de haber emitido este instrumento jurídico, a mi juicio, con debilidad jurídica, lo pone en jaque, porque cualquiera puede endosar un grado de responsabilidad. ¿Cómo emitió esta resolución cuando la ley orgánica dice que el control previo se exime por una resolución? Y dos, él sabe perfectamente bien como abogado de que la labor de la Contraloría se debe sustentar primariamente por la Constitución y la ley orgánica, la ley 32 del 84. Y que este es un instrumento que busca solventar y darle agilidad a las compras supuestamente, pero no los blinda de procesos penales. A ellos va a librar de responsabilidad administrativa al ingeniero que va a firmar un acta por la autorización que no debió haber dado, pero dio el Contralor a través de la resolución 509, de la que nosotros estamos hablando. Pero definitivamente le quita esa protección, fíjate, Rizo, esa protección jurídica que tiene el funcionario administrativo que emitió un contrato, porque el contador, la Contraloría con su funcionario son un respaldo jurídico técnico a ese ente administrativo. Por supuesto que en vez de ayudar a una gestión, le está dando mucha responsabilidad que no debiera tener. Ahora, licenciado, no es la primera vez que ocurre. Recordemos que por allá por el 2010 se eliminó el control previo de los ministerios de salud. No había estado de emergencia, pero se eliminó del Ministerio de Salud, Obras Públicas, Educación, Caja de Ahorro, los bingos. Y eso provocó después un tremendo problema. Por supuesto. Y algunas instituciones pidieron, dame de nuevo el control previo. O sea, porque la excepción de control previo, como lo leí... Recuerdo que el MOP lo pidió. El MOP lo pidió. Eso es una potestad de la Contraloría, también está en el artículo 280 de la Constitución, pero hubo instituciones que dijeron, ¿sabes, señor Contralor? Tome control previo, porque entendieron que era una protección que tenía la institución, porque acuérdense, los gobiernos son pasajeros, y no es nada que impida que el próximo gobierno, que no sé quién va a llegar... Cito lo que dijo el expresidente Martinelli sobre el control previo en ese momento, y esto fue literal textual lo que dijo. Dice, el control previo es algo irrelevante porque si se tiene funcionarios que son corruptos, van a robar antes o después y que no podemos prejuzgar antes de que se cometa un delito. Eso lo dijo el señor Martinelli. Martinelli siendo Martinelli. O sea, después nos sorprendemos. Eso fue en el 2010. Allí pasó y después vimos la consecuencia, el licenciado Cedeño, ¿no? Bueno, yo tengo mi personal apología de esa filosofía del excelentísimo señor presidente. Lo cierto es que yo, como defensor del control previo, creo que ejercido de una manera adecuada fortalece la correcta administración de los fondos del Estado. Sin duda, sin duda. Yo recuerdo cuando asumió la Contraloría el excontralor Alvin Widen, todavía estaba vivo el excontralor Rubén Darío Carles, y Chinchorro Carles le dijo a Alvin Widen, Alvin, no permitas que te quiten la llave del control previo porque nos roban el país. Se me quedó grabada la frase literalmente. Claro. Entonces, sí. El control sí, previo... Con control previo hay la percepción de que se han llevado el erario en el bolsillo un par de cuatro, pero como no hay certeza del castigo, se nos ríe en la cara. Imagínate sin control previo. Sí. Lo bueno es que ahora hay redes, y miren la cantidad de gente que opinó en su momento cuando el señor Martinelli dijo eso sobre el control previo. Aquí veo a Publio de Gracia, que hoy es día director de ingresos, y Juan Carlos Navarro inclusive, que hablaban de que
cuestionaron al señor Martinelli por eliminar el control previo. ¿Y ahora qué dicen? Porque ahora el todo país lo no es su justifican. empresa. Ahora todo lo Ahí justifican. o sea, en Twitter está todo lo que escribieron en su momento. ¿Y ahora? ¿Con el control previo? Hay declaraciones que envejecen mal. Ahora, la explicación de por qué no se utiliza la facultad de la Contraloría para, en tiempos, si se quiere, de pandemia o de emergencia, levantar el control previo, Ernesto, es que si se lo levanta, tiene que levantárselo a todo el Ministerio de Salud o a todo el Ministerio de Obras Públicas, o puede el Contralor levantar solo parcialmente el control previo para ¿Cómo no? Ya lo ha determinados hecho actos? parcialmente para ciertas actividades. Él puede efectuar de control previo ciertas actividades, contratos de obra en compra de emergencia, porque ya lo ha hecho, ya hay precedentes donde la Contraloría efectúa el control previo ciertas actividades de algunas instituciones, porque es a veces irrelevante hacer investigaciones previas porque no se maneja mucho dinero. Él lo ha hecho, él lo puede hacer de manera integral, de manera específica. Yo quisiera preguntarle acerca de las auditorías pendientes de la Contraloría, por otro lado. Tenemos la de los jamones, que nació de un knockout al director de Lima, en el que él habló de los jamones, que compraron a más, incluso más caro que los que lo vendían en el supermercado, comprándolos incluso al por mayor. Y este año los van a regalar, no venderlos como el año pasado. ¿Puede ampliarnos un poquito esto, por favor? Bueno, a raíz de tu knockout, yo presenté una denuncia administrativa, una petición de auditoría a la Contraloría, y él le mandó a todas las redes sociales un comunicado que había hecho la auditoría. Vamos para 11 meses apreciando mi ratio y no sabemos el resultado de las mismas. Y es lamentable pues que esto transcurra 11 meses. Yo creo que este tipo de auditoría en ese punto ya debe haber sido concluida. Yo creo que la Contraloría debe jugar su papel y sobre todo darle esperanza en algunas cosas que ha sido ágil. Yo conozco muchos de los funcionarios, son efectivos, son institucionales, pero si no se da el punto adecuado por parte de la cabeza de que las cosas concluyan, vamos a llegar a las compras de regalos que no se nos ha visto, apreciar todo muy gracias, que ahora va a haber regalos que no hubo en el anterior, y sería bueno que la Contraloría nos diga a nosotros si las declaraciones que virtieron en el knockout se ajustaron en la realidad o hubo unos sobrecostos, porque si hay un hallazgo, y apreciado bien sabrá que esa auditoría debe ir en primera instancia a Fiscalía de Cuentas para determinar lo que es la recuperación, y también al Ministerio Público para el derrotero penal. Pero necesitamos la Contraloría, un equipo efectivo y pronto para tener esperanza que las cosas se hagan como un padre de familia y de una manera efectiva. Correcto. Bueno, muchas gracias a Ernesto. Licenciado Cedeño, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Un abrazo, Poder. bendiciones. Y sus Gracias. orientaciones y consejos muy buenos. Una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Señora Tenógenes Raúl. Tenógenes Raúl, esa combinación. Y Guido Eduardo. Esta Florinda. Florinda. Oiga, este asunto del control previo de verdad que, bueno, da risa. Por eso saqué el ejemplo del año 2010. Qué porquería esto. Por eso saqué el ejemplo del año 2010. No, o hombre, sea, no. independientemente de la pandemia, yo creo que hay suficientes funcionarios en Contraloría para agilizar los procesos y los trámites. Si nunca han dejado de trabajar en toda la pandemia. Claro. O sea, además. Están allí. O sea, ese es el tema de la burocracia. Los o sea, únicos que nuevamente quedaron en resguardo en sus casas son los mayores de 60 años, 60 años o más. Exacto. El resto debe ir a trabajar en las diferentes agencias, en las diferentes oficinas de fiscalización del Estado. Y reitero, la dirección de ingeniería es fundamental, porque Mira, si no, vienen las sorpresas en las obras públicas. Así con la inspección de la Exacto. Contraloría Hay goles, imagínate. nos pasan chacos como el de la autopista Arraiján Chorrera, que ahí hubo 7.7 millones de dólares de lesión patrimonial que terminó haciendo el trabajo que no hizo la entidad, la empresa contratista, lo terminó haciendo la afianzadora, la aseguradora, porque se ejerció la fianza de Por supuesto. cumplimiento. Sí, siempre la Entonces, excusa es que lo que pasa es que en la empresa privada no hay control previo. Ojo, pero es que el Estado no es Es que una es el empresa Estado. privada, es el Estado. Punto. El Estado. Mira, y hay muchas empresas transnacionales grandes que sí tienen control previo. Claro. Y el control de la dirección de ingeniería no es previo ni siquiera, es Exacto. concomitante. Es para verificar que la obra se está construyendo como dice el contrato A la par de. y después para
certificar Claro. que se terminó de construir y que se puede proceder al Ellos pago. son los policías de los recursos públicos que ya no quieren ser los policías, pero quieren seguir cobrando. Entonces, Aunque haya pandemia. No, se ve. necesita, aunque haya pandemia. Esa no oye, es yo una quiero excusa. hablar de un tema antes de que nos tengamos que ir. Ayer circularon 2 cartas del director médico del seguro y de la subdirectora del seguro, donde ordenan tratar a todos los pacientes de COVID con hidroxicloroquina y amantadina. Amantadina es un ¿Todavía? antiviral. Oye, yo sea, ellos tuve no se que han ver la dado- carta, eso es lo que te iba a decir. Yo tuve que ver la carta 2 veces. Yo pensé que eso era como de Wow. mayo, donde todavía estaba el debate. O sea, Pero está amantadina, confirmado. pero espérate, amantadina es un antiviral sin prueba de uso en COVID. Y en cuanto a la hidroxicloroquina, la dosis es que están ordenando ellos tomar es la doble por un día, o sea, 800 miligramos. ¿Sabes cuál es la máxima recomendada para artritis y para lupus? 400 miligramos. Es una cosa loca. Es parte de la ausencia de un plan maestro para Sí, pero atender. esto sí es de vida o muerte. Sí. Entonces yo no estoy entendiendo en base a qué estudios se están basando. Y además ya la hidroxicloroquina prácticamente Está confirmadísimo. por unanimidad está confirmado que no sirve. Pero además sí sigue siendo un medicamento de riesgo que causa problemas y puede causar hasta la muerte. Pero además, si produce la una arritmia máxima- cardíaca que puede causar la muerte, puede causar ceguera. Pero si afecta la máxima retina. es 400 O sea, miligramos para lo que sí está probado que usa, ¿cómo vas a usar el doble para lo que no está probado que usa? A mí me parece Es que hay que súper partir de allí. peligroso esto. Hay que partir de allí. Oigan, Hay investigación científica por que ya cierto. sustenta esto. Y de sobra, no es que estamos, como tú bien dices, Flor, en abril o en mayo, cuando todavía había un debate. Ya el debate se superó, ya se confirmó. Ya estamos viendo el incremento de los casos. ¿Y todavía creemos que la hidroxicloroquina funciona? No. Oigan, por cierto, No. yo no sé si ustedes están al tanto, pero ¿se acuerdan el famoso contrato de la Caja del Seguro Social para los robots de Ah, sí, claro. el primero Los de 168 diciembre? millones, ese. El 1 de diciembre, eso que estaba suspendido, le pasó como a la suspensión de la ley de violencia política, violencia contra la mujer política. Se suspendió ¿Y qué pasó? a través de la resolución número DF 721-2020. Revivió. Del 1 de diciembre de 2020, el director general del seguro, el director general de contrataciones públicas revivió esas, o sea, Ojo, levantó la suspensión. ya tú sabes lo que eso significa. Eso está... Que quizás por ahí viene el levantamiento de la suspensión. O sea, que Así por es. eso era que estaba No, ya se suspendida. suspendió. No, por eso era que estaba suspendida y no eliminada. Porque en cualquier momento podían revivirla. Y yo creo que ahora, si eso es así, entonces el director puede, bueno, si quiere anularla, que es el momento, ¿no? Puede anularla. Así es. O sea, el momento para anularla sería ahora. Ahora. Así que vamos a ver la intencionalidad. Si se anula, entonces sí, evidentemente se quería actuar para anular el asunto en medio de Pero si ya esta la pandemia. suspendieron, si la revivieron, no hay Pero si intención de eso anularla, no ocurre, en entendí. cualquier momento vamos a seguir hablando de los 168 millones y cuidado que es más plata. Cuidado que es más plata. Sí, O ciertamente. sea, el dueño del robot también es el dueño de las medicinas. Tengo entendido que es así, ¿no? Es El negocio redondito. El negocio sí, redondo. es el que suple El las robot, porque medicinas, los presta, 168 alquila los robots, porque además el robot alquilado. no queda en propiedad de la Caja del Seguro Social. Es alquilado. ¿No? Bueno, es... No, y no es hay por increíble. dónde, no hay por dónde. No, de y verdad. eso sin un sistema de manejo de inventario, porque está bien, el robot puede meterle automatización, el robot puede agilizar el proceso de entrega. Puede. Entiendo. Tampoco hay seguridad. Puede, exactamente. Pero si se sigue manejando los inventarios como se los maneja la Caja de Seguro Social, entonces ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿cómo vamos a alimentar la información del robot? ¿Qué es lo que va a pasar después? El robot termina siendo inoperante porque es que no hay un sistema que lo alimenta. O después nos dicen, bueno, lo que pasa es que el sistema que alimenta el robot necesita 100 millones más. Y terminamos pagando 300 o 400 millones para solucionar el problema. La de todos los días, Guido. Yo cada vez que veo estas contrataciones millonarias, me ¿verdad? acuerdo, por Sí. ejemplo, de los semáforos inteligentes. Que Inteligente fue el que los vendió. Exacto. Exactamente, mijo. Y que ahí están. Apenas llegaron a instalarse, se volvieron brutos. O sea, hablar de inteligencia artificial, si todavía no podemos superar los problemas de comunicación y sistemas de información que tiene el seguro, ni siquiera podemos resolverle a los asegurados que tengan información rápida y oportuna acerca de la situación de sus pacientes, sus familiares enfermos de COVID. ¿Cómo vamos a estar pensando en inteligencia artificial para los medicamentos? O sea, esas son las cosas que no tienen sentido. Y por eso es que nosotros todos los días estamos aquí criticando. Por lo menos ojalá alguien nos escuche, ¿no? Sí. Tú dices, Creo. chao. Espero. Hasta Que el les lunes. vaya bonito. Chao. Ah.